En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos en este martes de la semana 21 del tiempo ordinario. Hoy es día de San José de Calasanz. Hoy recordamos a todos los escolapios y sobre todo porque en esa parroquia de Cuesta Hermosa 3, San José de Calasanz, estuve 10 años antes de mi llegada aquí a Baní. Así que les mando un saludo grande. Presento también las intenciones de nuestros difuntos Luis José Nolasco, presbítero, Hilda Cristina Nieto Medina, Fior Rosario, Iluminada Matos, Dolores Gómez y Ramona Castro. También a los enfermos por los que se pide oración, Margarita Reyes, Josefa López Trujillo, Pepi y Raquel Pantaleón. Con estas intenciones vamos ahora a presentarnos humildes ante el Señor y a reconocer ante Él y ante nuestros hermanos que somos pecadores. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que adornaste de gran caridad y paciencia al presbítero San José de Calasanz, para que entregara su vida a la educación de los niños en la ciencia y en la virtud, concédenos venerarlo como maestro de sabiduría e imitarlo en el servicio de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos a propósito de la última venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Que nadie en modo alguno os desoriente. Dios os llamó por medio del Evangelio que predicamos, para que sea vuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: el Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Victoren los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno.
fariseo ciego. Limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Las lecturas de hoy son muy ricas. La primera lectura tiene mucho que ver con lo que se llamaría la parusía, la venida del Señor. Todos nosotros hemos oído, ¿no?, esa frase: arrepiéntete, Cristo viene ya. Eso causa como una especie de miedo, y son muchas las iglesias que han metido esa misma realidad de la que está hablando San Pablo aquí, la han metido en las iglesias. ¿Cuánta gente se ha metido por miedo? Porque Cristo viene. Entonces vemos nosotros que cuando hay un coronavirus, cuando hay un terremoto, cuando hay cualquier cosa, cuando hay cualquier calamidad, los que quieren atraer personas a su iglesia los atraen con dichos como este, como una presentación de la parusía, y cuando hay una situación muy difícil quieren hacer sentir a la gente que se está acabando el mundo para que acaben de llegar a la iglesia. Después vienen las decepciones, porque mucha de esta gente después se va cuando dice: pero no viene, tarda mucho para llegar, y se van entonces, porque realmente se decepciona y hay un engaño en todo esto. También cuando viene Cristo hay una congregación, una iglesia, la iglesia de los adventistas. Elena White, que fue la fundadora, primero predijo una fecha de la venida de Jesucristo, creo que más o menos en 1914. Dijo que llegaba Jesucristo. Pasó en 1914, Jesucristo no llegó. Y dijo que había habido un error de cálculo, que era 1918. Llegó en 1918, no llegó. Entonces dejaron desde ahí de predecir cuándo venía Cristo, pero le llamaban de una manera semi-jocosa los adventistas, o sea, los que dicen que el adviento del Señor, que viene el Señor. Esto es peligroso, y esto ocurrió ya en el tiempo de San Pablo. San Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, era para animar a los que estaban en Tesalónica, a los cristianos de Tesalónica, que de repente habían experimentado, habían creído que Jesucristo vendría y que iba a encontrar a todo el mundo vivo. Pero pasó el tiempo, comenzaron a morir, y la pregunta que le hacen a Pablo: ¿y qué será de los que han muerto ya? Y Pablo va a decir: espérate, vamos a ver. No es que viene de una manera inminente, y lo dice aquí. Aquí la lectura es ese momento en que dice: hermanos, dice, les rogamos que, a propósito de la última venida del Señor Jesucristo y de nuestro encuentro, que no pierdan fácilmente la cabeza ni se alarmen por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. El mismo Pablo nos dice: calma, Él vendrá, pero no está encima ahora. ¿Y qué tan cierto a casi 2000 años de esto? Entender que es así. No estaba encima. A lo mejor está encima, viene mañana, es posible, pero también es posible que no. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús en el Evangelio que dice que el día y la hora no lo sabe nadie, solo el Padre que está en el cielo, ni siquiera el Hijo del Hombre. Él, en su naturaleza humana, no era capaz de saber cuándo vendría. Él sabía que vendría y anuncia que vendrá. Lo anuncian después los ángeles cuando la ascensión, y le dicen a los apóstoles: este que vieron subir, ese vendrá. Un día llegará, pero no podemos vivir en el llegará. Fíjense cómo termina aquí: manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de viva voz o por carta, y se consuelen internamente y les dé fuerza para toda clase de obras buenas. Comiencen a hacer cosas buenas. El que no trabaje, que no coma, dice San Pablo a los tesalonicenses, porque hay algunos que dejaron de comer pensando: si ya viene, no hay que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ya viene. Y Pablo dice: así, pues no coma entonces, si está tan seguro de que... Y era una manera tan absurda de contrarrestar esta idea tan tonta y tan aislada. Manténganse firmes y conserven las tradiciones que han recibido de nosotros. Para los hermanos separados que ofenden tanto a los católicos por las tradiciones, dice: de viva voz o por carta. O sea, la revelación y la tradición de la iglesia viene o por la escritura o por viva voz de parte de los sumos pontífices, de los sucesores de Pedro. Y a través de la historia hemos visto que está la revelación que va ayudándonos a nosotros a seguir mejor a Cristo.
Cuando Cristo critica las tradiciones, habla de las tradiciones de lavarse las manos, de lavar las vasijas, tradiciones que asumieron los judíos. Pero Jesucristo no está en contra de la tradición apostólica, que es la gran riqueza que hace que la iglesia se mantenga viva por más de 2000 años, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Esa es la belleza de las tradiciones de las cuales Pablo como apóstol también es portador. Y lo serán también todos los sucesores que, utilizando las cartas por escrito de los apóstoles o por viva voz, van a seguir anunciando y ayudando al pueblo de Dios a seguir buscando realizar toda obra buena para esperar la venida del Señor cuando llegue. Otra cosa importante aquí es entender que nosotros no podemos aquí tampoco estar predicando de esta manera de miedo, sino que tenemos que consolarnos con la esperanza de la venida del Señor, pero ocuparnos aquí y ahora de nuestro compromiso histórico con el que cada uno tiene y el compromiso vital y existencial con Cristo. Yo tengo una misión que cumplir. Yo no puedo pasarme el resto de mis días simplemente así esperando que venga Cristo. Hay un compromiso. Dios está esperando que yo sea su canal de amor, compasión y misericordia para con los demás. De hecho, si no existe, no sirve de nada estar con los brazos levantados esperando algo que ni siquiera te va a servir para nada. Si no te ocupas de las obras buenas ahora, para que cuando llegue Cristo entonces pueda gozar de esa plenitud que traerá cuando venga al fin del tiempo. Y en el Evangelio todavía es más interesante todavía. Aquí los fariseos comienzan a enseñar, comienzan a hablar y se limitan a las cosas obligatorias. Dice, ustedes pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino. Pagan el diezmo, hipócritas. De eso es lo que se ocupan, porque esos son los cuartos que ustedes reciben, ¿verdad? Esto es lo que ustedes están buscando, el diezmo. El diezmo, y aquí vamos a aclarar un poco los orígenes del diezmo. Viene del profeta Malaquías, que anuncia que había que darle a los de la tribu de Leví, había que darles el 10%, acuérdense que eran 12 tribus, y 11 tribus tenían que sacar el 10% para sostener a los de la tribu de Leví, que son los sacerdotes, que no podían tener tierra. Y tenían que vivir de algo porque no tenían tierra para cultivar. Es decir, habían renunciado para poder vivir del culto, y entonces el resto del pueblo de Dios tenía obligación, el diezmo era una obligación de pagar para poder sostener a la comunidad sacerdotal de Leví. Pero eso acabó. Y hoy día hay iglesias que le llaman diezmo a lo que quieren recibir de parte de la gente. Y hay una diferencia grande entre diezmo y ofrenda. El diezmo es obligatorio, es el 10% a la tribu de Leví, a los sacerdotes, para mantener el culto. La ofrenda se da generosamente conforme a la libertad, que es lo que está hablando San Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 9, que Dios premia al que da con alegría en el corazón. E invita a la comunidad de Corinto a colaborar con la iglesia de Jerusalén, pero es una ofrenda, es la colecta de la ofrenda, no del diezmo. El diezmo acabó, no existe diezmo en la vida cristiana. Cristo no vino a darle continuidad al diezmo. Pablo buscaba las colectas, las ofrendas de la gente, pero eran para ayudar a las iglesias más pobres. Las ofrendas son para ayudar, son para sostener a los pobres. O sea, es peligroso entenderlo así, porque después uno viene y el diezmo lo pone como obligación, y entonces peor todavía son las personas que tontamente se lo creen que tienen que pagarlo y lo pagan. Usted paga hasta el 20% si quiere, pero no como diezmo ni como obligación. Sino usted tiene que pagar, usted tiene que ofrendar, como gesto de que usted, como Dios ha sido generoso con usted también va a ser generoso con los demás. Entonces, ese diezmo, esa ofrenda, que ahora es una cosa importante, esa es la compasión, esa es la sinceridad, el derecho, la ley, la justicia. Y aquí Jesús está diciendo a los fariseos, ustedes se están ocupando de las cositas obligatorias, de las cosas que son obligatorias, y se han olvidado de lo más importante de la vida de la religión, que es el derecho a la compasión y la sinceridad.
Usted tiene que practicar eso, sin descuidar aquello. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a misa, pero yo hago esto. No. Usted tiene que hacer cosas buenas, pero no descuide sus obligaciones. Ir a misa sí lo es, como también darle culto a su Dios, adorarlo, rezar frecuentemente, ayunar, hacer camino de iglesia. Eso sí es obligatorio. Y eso no es lo esencial, pero no se descuide tampoco por estar ocupándote. Hay gente que dice, bueno, a mí contar, yo doy un diezmo y ya no me molesta más. Ya puedo no ir a misa. No, o sea, Jesús mismo está diciendo, las dos cosas son importantes. Las pequeñas que son obligatorias y las importantes. El que se queda solamente con las pequeñas cosas, va a misa, ve aquí, se confiesa una vez al año. Y está bien, pero si solamente se ocupa de esto, entonces esa vida de fe no le está llevando a vivir la compasión y la generosidad de Cristo. Y también lo contrario, si usted quiere vivir la compasión y quiere salirse de todo aquello que es la misa y todo aquello que es la confesión, entonces usted está descuidando aquello. Y dice, ocúpese de esto sin descuidar aquello. Jesús no está diciendo o una cosa o la otra, que a nosotros nos encanta, como a los niños, ¿no? Los niños negocian o esto, quieren como zafarse de una cosa, y Jesucristo dice, las dos cosas, la vida de fe y la compasión, ambas cosas son importantes. Y ustedes son ciegos porque ustedes nada más se están ocupando de su diezmo, para su cuartico, para tener dinero, para sostenerse y para entonces explotar a la gente. Ustedes son, dice, los que filtran el mosquito y se tragan el camello. Qué imagen más intensa, más curiosa. El que quiere colar un mosquito y después se traga el camello significa lo esencial, ustedes se lo pasan por alto y entonces se ocupan de los mosquitos, de la cosita, que son importantes. Pero aquí, cuidado con el que diga que el mosquito, colar el mosquito no es importante. Importante es cuidado con que uno quiera olvidarse de lo esencial de la vida de fe, que es la sinceridad, la compasión, el amor. Y si no nos distingue esto, ¿quién nos va a creer? ¿Quién nos puede creer? Y la sinceridad se tiene que hacer buscando auténticamente una religión que limpie por dentro primero. Jesucristo en una gran cantidad de sitios nos dice, limpien por dentro. Y quien está limpio por dentro, ya está limpio por fuera. Y por eso limpien el vaso, limpien el plato por dentro, y ya afuera estará limpio. De hecho, caerá el jabón y todo caerá igualmente, pero lo esencial es el interior. Y Jesucristo lo dice en otro momento, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de ella, porque lo que sale de ella el corazón procede. De él proceden los adulterios, las iras, las pendencias, los robos, los adulterios y todas estas cosas. Todo esto viene del corazón y es lo que hace impuro al hombre. Yo seré puro cuando mi corazón es puro, cuando yo soy limpio de corazón, y entonces veré a Dios porque seré bienaventurado. Pero si soy un religioso externo y por fuera el vaso está, por dentro el vaso está sucio, entonces ¿de qué sirve? Y aquí Jesús nos está exigiendo una religión que auténticamente sea sincera, que sea capaz de vivir en la autenticidad. No hay cosa que agrade más a una persona que la gente auténtica. Jesucristo era tan auténtico que en una le vinieron diciendo, Señor, sabemos que eres veraz. ¿Y qué? ¿Por qué? Y Jesucristo, ¿qué viene? Le comienza con esto para comenzar a dormirlo con una pregunta capciosa. Jesucristo no se impresiona por esto y Él es el más veraz, el más auténtico realmente. Y eso es la primera cosa que el Señor quiere que tenga en nuestro corazón, una autenticidad. Y si usted priva en auténtico y no va a misa y dice que es religioso, usted es un mentiroso, porque es un auténtico irreligioso. Entonces, usted es un auténtico ateo. Bueno, no que me alegre mucho esa realidad. Yo quisiera ser una persona religiosa, pero una persona buena, una persona compasiva, una persona que no engañe, que no mienta, que respete a los demás y que ayude y sea capaz de entregarse para que los demás tengan vida. Si tengo una cosa así y todos tenemos una realidad así, seremos dichosos, seremos bienaventurados. Y entonces iremos a misa y el mosquito, el comino y todas esas cosas serán hechas con gran alegría y tendrán sentido. Y entonces verdaderamente viviremos la religión que nos pide el Señor. Ojalá que nos ayude y nos fortalezca nuestro Dios
Jesús, el Señor, que un día vendrá, pero que mientras tanto espera obras buenas de nosotros. Amén. Amén. Elevemos nuestras súplicas a Dios. Vamos a suplicar confiadamente como iglesia y presentarle a Él nuestras intenciones. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los emigrantes, los desterrados, los presos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias, amigos y bienhechores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Luis José, Hilda Cristina, Fior, Iluminada, Dolores, Ramona, para que el Señor las acoja en su reino y les permita participar del banquete de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Y pidamos por la salud de Margarita, Josefa, Pepe y Raquel, para que el Señor las conforte y les cure. Roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Padre del cielo, todas estas peticiones te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la memoria de San José de Calasanz, y concede que por la participación en este sacramento demos pruebas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas nuevas de admirable santidad das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y porque su ejemplo insigne nos impulsa, su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar con el plan de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos junto a los ángeles y a los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Luis José, Hilda Cristina, Fior, Iluminada, Dolores, Ramón y cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles, San José de Calasanz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Dios Padre, dirijámonos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y que son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la fórmula de comunión espiritual. Unámonos a este misterio celebrado aquí hoy. Vamos ahora a rezar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Milagro
ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño, tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y majestad por mí. Oremos que esta Santa Comunión, Dios Todopoderoso, nos fortalezca para que, ejemplo de San José de Calasanz, podamos manifestar tanto en nuestro corazón como en las obras el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Que el Señor nos anime, nos fortalezca y nos permita ser fieles a Él, como lo fue San José de Calasanz en medio de las calumnias. No pude hablar de San José de Calasanz, pero un hombre que fue botado de su propia congregación que fundó. Imagínense, un hombre que aguantó hasta que su santidad acabó brillando y dando luz a toda la iglesia. Que el Señor nos ayude a nosotros también a responder a su llamada. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.